Es una bendición y un gozo poder estar en casa, ¿verdad? Y verles a cada uno de ustedes y bueno, conocer gente nueva también. Es una bendición. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, bendito seas. Te damos gracias por poder estar en tu casa y poder compartir tu palabra con estos amados hermanos y adorar tu nombre y exaltarte. Suplicamos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida y la predicación, preparando nuestros corazones para inquirir en tu ley seca. Danos de tu dirección, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjenme conectar. Bien, mis hermanos, pues es una bendición estar en casa. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias, o teléfono, o pantalla, que usted quiera, la primera carta del apóstol Pedro. Y voy a compartirles un pasaje. Allá en California estamos predicando la primera epístola de Pedro y bueno, pues normalmente no me gusta saltarme pedazos y donde terminé ahí sigo, Y primera de Pedro capítulo 1, vamos a buscar versículos del 13 al 14 y me van a disculpar si me ven un poco torpe porque esta no es la Biblia con la que yo predico. Y los que me conocen saben que mi Biblia yo le digo búscame Pedro y ella sola se busca. Pero esta es media rebelde. Vamos a buscar capítulo 1, versículos del 13 al 14 más o menos. No se preocupen, no vamos a predicar solo de ahí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, ¿qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Déjenme poner un relojito que tengo aquí que me va a decir 45 minutos, porque si no, aquí no nos vamos ni a las 2 de la tarde. Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre el cristiano y su estilo de vida. Cuando nosotros estudiamos la Escritura podemos darnos cuenta de que existimos para honrar y glorificar a Jesucristo en todas las cosas. La Biblia dice, ya sea que comas o que bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida toda debe de girar en torno a este propósito, a esta meta. Cuando empieza un año, generalmente nos gusta trazarnos metas y propósitos y hacer reflexiones en la vida, en el año que termina. Y yo creo que algo que debe estar presente siempre en nosotros es el deseo de honrar y glorificar a Dios en todas las cosas. Y Dios solo puede ser honrado y glorificado cuando nosotros como creyentes vivimos en santidad, en pureza moral, en un estilo de vida que se caracteriza por ser precisamente lo que Jesús demanda de nosotros, sal y luz de este mundo. Pues de lo contrario, nuestra vida no servirá para otra cosa que para ser hollada y pisoteada y desechada. Jesucristo dice en el Evangelio que la luz es para ponerla en alto a fin de que alumbre a otros, ¿verdad? Ahí está el diablo molestando con el audio. Mis queridos hermanos, en tanto y en cuanto Cristo no venga por nosotros, en esta porción que acabamos de leer de Pedro, podemos darnos cuenta de que andamos en un peregrinar. Pedro dice, todos los días de vuestra peregrinación. Los cristianos en esta peregrinación somos llamados a conducirnos como hijos obedientes ante el Señor y es esta la lección que Pedro le transmite a los creyentes que habían experimentado una expatriación, o sea, habían sido expulsados probablemente de la ciudad de Roma y esparcidos por el Ponto, Asia, Galacia. Estaban más o menos como nosotros, que muchos nos botaron de nuestro país y otros tuvimos que irnos
distintas circunstancias del demonio, como en el caso del comunismo en mi país, y la misma lección que Dios, por medio de su palabra, le da a todos los cristianos expatriados, es la misma lección que nos transmite a nosotros, porque una de las peculiaridades de la Biblia es que esta es eterna, su mensaje, sus principios no cambian. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Pueden cambiar las praxis, pueden cambiar los estilos, las formas, pero no cambia la enseñanza ni la palabra de Dios. Pedro, de alguna manera, define en qué consiste la fe de los cristianos obedientes y trata el tema de la conducta, trata el tema del estilo de vida, trata el tema de cómo conducirnos en este peregrinar como cristianos. Y por eso vamos a estar reflexionando en esta mañana en la conducta del cristiano. Dailin, llama a mi mamá y dile que no me mande más texto que me está interrumpiendo. Gracias. Sorry, hermano. Ya ves cómo son las madres deseando feliz año nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco y reflexionar un poco en la conducta del cristiano. Y en términos negativos, vamos a decir así, cuando leemos el versículo 14, vemos que el cristiano obediente no debe vivir conforme a los deseos de la carne. En el versículo 14, Pedro acaba de decir, como hijos obedientes, y describe nuestra condición ante los ojos de Dios, condición de hijos. ¿Por qué? Porque por medio de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, nosotros fuimos reconciliados con Dios y adoptados como hijos suyos. Juan capítulo 1, verso 12 dice, a los que creen en su nombre y le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, es muy común que se pueda dirigir, en este caso, a los creyentes como hijos obedientes. Hijos obedientes en su relación para con Dios, hijos obedientes en su relación personal para con Él como apóstol, por cuanto de alguna manera Él como su pastor y como apóstol pues lo había engendrado en el Señor, como dice en otras partes el apóstol Pablo, yo os engendré en el Señor. De hecho, es un término que empieza a surgir en los primeros creyentes de considerar a sus pastores como padres. Por eso la generación posapostólica se conoce como la generación de los padres de la iglesia, y de ahí viene la costumbre de, en algunos sectores, llamar a los pastores padres. Entonces, como hijos obedientes. ¿Y por qué dice como hijos obedientes? Porque se espera que los cristianos seamos, ¿qué cosa? Obedientes a Dios sobre todas las cosas, como nuestro Padre, y a nuestros guías espirituales, porque ellos son los llamados y comisionados por Dios para alimentar el rebaño de Dios, como quienes han de dar cuenta, dice el libro de Hebreos. De hecho, la obediencia es una característica muy particular del cristiano. Jesús mismo dijo en el Evangelio, en esto sabrán que son mis discípulos, si hacéis todo lo que yo os mando. Porque de hecho, tiene tanto valor la obediencia que la Escritura llega a decir que para Dios es de mayor estima la obediencia que aún la multitud de los mismos sacrificios de adoración que Dios había mandado y establecido. Entonces, como hijos obedientes, se nos da una instrucción, y esta instrucción es de inconformidad con los deseos que puedan surgir en nuestra carne, en nuestro ser, con los deseos mundanos. Por eso dice, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia. O sea, no vivas en conformidad con esos deseos carnales que eran propios de ti, de tu persona, cuando aún no eras cristiano. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con tu nueva naturaleza. No tienen nada que ver con tu nueva condición como hijo de Dios. Y a causa de la oposición que existe entre los deseos de la carne y el deseo del espíritu, es que no podemos vivir en conformidad con los deseos carnales. Pues lo cierto es que cuando leemos Gálatas capítulo 5, verso 17, la Biblia dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y después declara Pablo, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, piensen esto, los deseos de la carne es contra el espíritu. Quiere decir que si yo satisfago los deseos de la carne y no tomo en cuenta eliminar de mí estos deseos con la ayuda de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, entonces me convierto en alguien que estoy entrando en una confrontación y en una
contradicción y en una batalla no contra la carne, no contra el pecado, no contra el mundo, sino contra el Espíritu Santo. Porque si los deseos de la carne es contra el Espíritu y yo doy rienda suelta a los deseos carnales, ¿contra quién me estoy levantando? Contra el Espíritu de Dios. Y ahí estoy violando un mandamiento apostólico, una exhortación bíblica, cuando dice no entristezcáis, no contristéis al Espíritu. Entonces el cristiano tiene que tomar en cuenta su vida espiritual, examinarse continuamente, mirar hacia adentro con la dirección del Espíritu Santo y la iluminación que éste produce para examinar si está aflorando en su vida deseos carnales. Y digo si está aflorando en su vida deseos carnales porque aunque hemos sido redimidos de la culpa del pecado, la presencia del pecado no ha sido quitada todavía de nosotros. Y se manda que el cristiano cuide su salvación con temor y con temblor, porque el que cree estar firme tiene que velar, porque es fácil caer y cualquiera de nosotros puede dejarse seducir por estos deseos, puede caer en estos deseos, puede caer en la tentación y terminar deshonrando el nombre de Dios, deshonrando a Jesucristo, faltando a ese llamado de santidad, entrando en rebeldía contra el Espíritu, entrando en rebeldía contra el Padre, entrando en rebeldía contra Jesucristo. Y esto evidentemente ni agrada a Dios, ni conviene a tu alma, ni conviene a la iglesia de Dios, ni es conveniente en ningún sentido, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen. Y si usted y yo amamos a Jesucristo, no vamos a querer vivir en una oposición contra el Espíritu Santo de Dios, sino todo lo contrario, vivir bajo la autoridad, el señorío, el gobierno, la dirección, la unción y la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu de Dios. O sea, y ser lleno del Espíritu de Dios no es hablar en lengua, caerse al piso, revolcarse como una cabra ahí, nada de eso. Vivir lleno del Espíritu Santo es vivir bajo la autoridad, control y dominio del Espíritu Santo de Dios. Y dice para que no hagáis lo que quisierais, porque lo cierto es que cuando uno viene a Cristo, uno es lavado por la sangre de Cristo, pero uno es sellado por el Espíritu Santo y uno viene a ser propiedad de Cristo, porque Cristo nos ha comprado con su sangre. Y esto implica el sometimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto implica vivir entonces bajo su señorío, bajo su autoridad y no bajo mis deseos. El que está en Cristo ya no vive para sí, ya no vive para sus deseos, sino para Dios y para su voluntad. Ahora, hay una realidad. Eso significa entonces que vivimos una constante batalla espiritual. Mucha gente asocia batalla espiritual con echar fuera demonios y todas estas cosas. Pero lo cierto es que la batalla espiritual es mucho más que eso. La batalla espiritual es, con la asistencia del Espíritu Santo de Dios, batallar contra el mundo, el diablo, la carne, a fin de poder llevar un peregrinaje que en todo honre a Jesucristo, en todo glorifica el nombre del Señor y me permita vivir conforme a la demanda del Señor, que ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Por eso dice, para que no hagáis lo que quisieres. No vivimos para nuestros deseos, sino para Dios y su voluntad. Y por eso el cristiano en su peregrinar se enfrasca en una batalla espiritual para hacer morir lo terrenal en sí. Y lo hace considerando lo que enseña el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 5, cuando dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y lo da como un mandamiento: haced morir. Quiere decir que es tu responsabilidad y mi responsabilidad hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Con la ayuda del Espíritu Santo? Sí. ¿Con la asistencia del Padre? Sí. ¿Con la ayuda de Cristo? Sí.
y con los medios utilizados por Él para que esto sea posible, como la palabra de Dios, la predicación, el estudio, la exhortación, la oración y todos estos recursos, sí, pero la responsabilidad de hacer morir lo terrenal es suya y mía, porque Dios dice, haced morir lo terrenal. ¿Y a qué cosas terrenales se refiere? Y es interesante que cuando Pablo escribe esto, se lo está diciendo a creyentes. Entonces deja claro que los creyentes con facilidad pueden caer en cuestiones que son terrenales. Los creyentes podemos caer en cuestiones terrenales. ¿Y cuáles son esas cuestiones terrenales? Pues Colosenses 5 las enumera. Dice fornicación. Y esto aquí está todo un paquete que puede incluir toda clase de impurezas, inmundicias sexuales. No voy a detallar en ello porque usted las conoce. Impureza, pasiones desordenadas. Y mire esto, qué interesante. Malos deseos. Porque generalmente nosotros tenemos una tendencia, igual que la sociedad, a encerrar las cosas desordenadas y pecaminosas en robar, matar y adulterar. Y yo no le hago daño a nadie. Pero no nos damos cuenta de que son cosas terrenales y carnales, las pasiones desordenadas, pero también los malos, ¿qué? Deseos. ¿Y cuántas veces nosotros, movidos por la emoción del momento que estemos experimentando con aquel o el otro, o por distintas circunstancias, estallamos en malos deseos para con otra persona? E incluso cometemos el error de orar como algunos pasajes de los salmos. Señor, mira a este que se ha levantado contra mí, reviéntale la cabeza, destrúyelo, que venga tu juicio y tu ira. E incluso nos gozamos cuando a esa persona le pasa algo y nos vanagloriamos como si Dios tuviera una particularidad exclusiva con nosotros, diciendo, ahí está, juicio de Dios, Dios le hizo eso para defenderme a mí. ¿No actuamos así a veces? Y eso no es de Dios. De hecho, es una mala comprensión de un pasaje de la Biblia. Porque sí, es cierto que en los salmos vemos este tipo de oración, pero no entendemos muchas veces que esta oración está viniendo de un rey como David, que es un ungido, que es un tipo de Cristo, que es profeta y que está hablando tipológicamente de una destrucción contra todo aquel que se levante en contra del reino de Dios. Pero eso no son acciones personales. Porque cuando vamos al Evangelio, Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Y lo dice precisamente, no del que te ama y te acompaña y está contigo. Lo dice, a vuestros enemigos, ámalo. A vuestros enemigos, bendícele. Al que no te pueda devolver, a ese dale. Al que no te pueda retribuir invitándote a comer, llévalo a comer. Mire, yo no lo puedo invitar cuando terminemos, me puede invitar, eso es lo que manda la Biblia. Y si usted se da cuenta, es una carnalidad, los malos deseos y los malos pensamientos también, porque la Biblia habla de malicia y avaricia, y compara la avaricia ¿con qué? Con la idolatría. El Hijo de Dios persigue por amor al Señor el no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cómo lo hace? Bueno, procurando andar en el Espíritu, que es la contraparte. Entonces quiere decir que debo de reflexionar en cuáles son los deseos carnales, pero también debo de reflexionar en cuáles son los deseos del Espíritu. Y si usted es hijo de Dios, va a querer anhelar los deseos del Espíritu. ¿Y cuáles son los deseos del Espíritu? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y nuevamente tenemos esta palabra andad, que de alguna manera es sinónimo de peregrinaje. O sea, mientras peregrina, mientras camina por la vida como hijo de Dios hasta que llegue a la presencia de Dios, o Dios venga por ti, o usted se muera, dice Gálatas 5:16, o sea, además de andar en el Espíritu, dice, no satisfagáis los deseos. Entonces, no satisfacer los deseos de la carne es parte de lo que Dios quiere y espera de ti y de mí y de todo su pueblo santo. Bueno, pastor, pero aquí, ¿quién ha visto creyentes carnales? Las iglesias están llenas de creyentes carnales. Iglesias enteras a veces son carnales.
Los cultos a veces son pura carne. Y carne mala, no buena. Las intenciones del corazón a veces son pura carne. Los pensamientos, lo que hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos relacionamos. A veces las intenciones son buenas, pero el modo operandi es carnal. Y ya por ahí no agrada a Dios. Y al no agradar a Dios no edifica ni tu vida ni la vida de la iglesia. Mis queridos hermanos, Juan 2:16 dice, todo lo que hay en el mundo, y preste atención a la frase, todo lo que hay. No dice ni siquiera alguna de las cosas del mundo, no. Todo lo que hay en el mundo, todo. Y enumera 3 áreas a las cuales estamos expuestos. Los deseos de la carne, que es de lo que hemos venido hablando. Los deseos de los ojos, lo que vemos, o lo que alcanzamos a ver. David tiene más problemas con eso, porque él ve doble. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice que estas 3 cosas, deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, la Biblia es categórica, dice, no proviene del Padre. Entonces quiere decir que estas 3 cosas no pueden tener cabida en nuestra vida como hijos de Dios. Y no se te ocurra la necesidad de pretender justificar acciones pecaminosas que estén en concordato con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque no proviene del Padre. No hay justificaciones delante de Dios, no las hay. Y lo único que Dios espera de ti y de mí, si sucumbimos y caemos en estas cosas, es que le digamos, Señor, te hemos fallado, perdónanos, y experimentemos auténtico arrepentimiento. No proviene del Padre. Entonces la pregunta es, ¿de quién proviene? Y el texto nos da la respuesta. Viene del mundo. Viene del mundo. Entonces, ¿cuándo el mundo empieza a entrar en mi vida? Empieza a entrar en la vida de la iglesia. Cuando el creyente comienza a sucumbir ante estas 3 cosas. ¿Se da cuenta que tenemos muchas cosas de las cuales ocuparnos espiritualmente? Todos los días de nuestra vida. Porque ¿quién de nosotros puede decir, el día tal no voy a estar expuesto a estas cosas? Ninguno. Por eso dice, velad y orad para que no caigáis en tentaciones. Es imposible ser cristiano, hermanos, y vivir de manera indolente en la carne. La Biblia es clara. Quien vive en la carne probablemente no ha entendido el Evangelio. No vive para Cristo. Puede que sea un inconverso, o puede que no ha empezado a experimentar crecimiento todavía. Y a menos que se arrepienta y le rinda el control total de su vida a Cristo y comience a hacer morir la obra de la carne en su persona, y esto que voy a decir puede ser fuerte, puede ser duro, pero no se trata de lo que diga yo ni lo que mi gusto quiere entender o no, es lo que dice la Biblia. Irá a la muerte eterna, irá al infierno, está expuesto a muerte. Romanos 8:13 es muy claro. Y aquí tenemos que tener cuidado. Nosotros los bautistas tenemos una doctrina que se llama la perseverancia de los santos y la seguridad de la salvación. Creemos que la salvación no se pierde, está en la Biblia. Pero si no se tiene bien claro lo que es la seguridad de la salvación y la perseverancia de los santos, el creyente puede terminar en una condición nefasta de vida, en el sentido de pretender poder pecar deliberadamente, arguyendo de que como Cristo pagó toda mi deuda, pues puedo hacerlo. Y eso entra en contradicción con la palabra de Dios, porque el que es de Dios, dice la Biblia, no practica
el pecado. ¿A qué se refiere? A que no vive para pecar deliberadamente. El pecado no está en sus planes, porque el Espíritu de Dios le ha sellado, le ha apartado y le anhela celosamente. El que es de Cristo va a anhelar honrar a Jesucristo, glorificar a Jesucristo y vivir para la gloria de Cristo. La Biblia dice, si vivís conforme a la carne, el texto es muy claro, dice, moriréis. Y se lo está diciendo a personas que deben ser creyentes. Ninguna de las epístolas de la Biblia fue escrita a un inconverso. Todas fueron escritas, ¿a quiénes? A personas que están dentro de la iglesia. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, ¿qué dice la Biblia? Viviréis. Entonces, el creyente inteligente, el que teme a Dios, el que ama a Dios, ¿qué va a elegir? Yo no sé usted, pero yo prefiero elegir la vida y no la muerte. Entonces, el que ama a Dios, elige la vida, no por las bendiciones que trae la vida y no por evitar las consecuencias que trae el pecado, sino porque entiende que existe para honrar a su Señor y Dios en todas las cosas. Esa es la motivación principal. Siempre tuve una discusión teológica con alguien cuando era pastor en Las Vegas, porque me decía, usted tiene que hablar más de las consecuencias del pecado y más de las consecuencias del pecado, porque cuando la gente reflexiona en las consecuencias del pecado desarrolla santidad. Y es verdad que el pecado, el pecado trae consecuencias, pero la motivación para producir santidad en el corazón del creyente no puede ser el tratar de evitar ciertos males sobre sí, porque eso es egoísmo, eso está centralizado en ti. La motivación principal por la cual evitar el pecado no puede ser evitar consecuencias, tiene que ser honrar ¿a quién? A Jesucristo. Que lo otro forma parte de esto es cierto, pero la motivación tiene que ser siempre honrar a Jesucristo. Mas si por el Espíritu hace morir la obra de la carne, esto es promesa de Dios, viviréis. Entonces el creyente tiene que estar enfrascado todos los días de su vida en procurar hacer morir en sí la obra de la carne. Decimos esto porque la Biblia enseña que los que son de Cristo crucifican la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Crucifican la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y qué es una crucifixión? ¿Es darle qué? Muerte. Mire, por eso usted debe de reflexionar en ese momento cumbre en el cual usted creyó en Cristo como Señor y Salvador. Porque creer en Cristo como Señor y Salvador y experimentar salvación no es repetir una oración de yo confieso que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, levantar la mano, pasarla al frente y ya, eres salvo, bienvenido a la familia de Dios, a la vida eterna. Eso no es así. En la Biblia no hay esa oración por ningún lado. En la Biblia sí hay confesión del pecado, tiene que haber arrepentimiento y es bueno regresar a ese punto en el cual me vi pecador ante los ojos de Dios, porque es en ese punto donde traje todas mis miserias a los pies de la cruz, creyendo que Cristo con su muerte anuló, como dice la Biblia, el acta de todos mis pecados. Las anuló en la cruz. Por tanto, es un retornar constantemente a la cruz en cada necesidad espiritual para crucificar esta carne y las pasiones y deseos. Ahora, si usted se da cuenta, hay una verdad implícita aquí. Las personas tenemos pasiones y tenemos también ¿qué? Deseos. Y en este caso está hablando de esas pasiones y deseos que son mundanos y que deben de ser ¿qué? Crucificados. Ya Cristo pagó por ello, pero nosotros tenemos que, porque no creemos en una plena santificación. Creemos que el proceso de santificación es algo ¿qué? Progresivo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará y Dios va a seguir perfeccionando, pero este perfeccionamiento de Dios no anula tu responsabilidad de buscar hacer morir lo terrenal en ti, en lo absoluto, en lo absoluto. Gálatas 5, 19 al 22.
registra una lista de aquellas obras que son el resultado de tener una vida aún en la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y esto se lo está diciendo a creyentes, quiere decir que entre los creyentes pueden haber estas cosas. Y en estas cosas podemos caer cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros. Como ya os lo he dicho acerca de las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un creyente puede que caiga en estas cosas, pero no cae porque elige caer o porque no le interesa caer, cae por negligencia. Sobre el tal, la sangre de Cristo fue aplicada y todo su pecado fue anulado en la cruz. Pero eso no anula la responsabilidad de batallar contra estos males. El fruto, la Biblia también dice que el fruto final de todo el que se abstiene va a redundar en bendición. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, vuelvo a repetir, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo lo han crucificado. Y hay un texto que aún es más explícito. Es Proverbios 6, 12 al 19. El hombre malo, dice ahí, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Mire esto, perversidad de boca. Cuando yo leí esto me asombraba, porque aquí todos nosotros caemos en estas cosas. Perversidad de la boca. ¿Cuántas perversidades salen de la boca? Murmuraciones, chismes, calumnias, mentiras, en fin, muchas cosas. Pero más interesante lo que dice el versículo 13 en adelante, que guiña los ojos. ¿Sabe de lo que está hablando? Que habla con los pies, que hace señas con los dedos, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, dice la Biblia. Estas acciones revelan la perversidad que hay, ¿dónde? En el corazón. ¿Cuántas veces alguien nos está molestando y diciendo algo conforme a la Escritura y nosotros estamos haciendo 20 muecas? Dice que andan pensando mal en todo tiempo. Y dice que el perverso de corazón siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Y acto seguido, el autor del proverbio dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Después que ha hablado de la perversidad del corazón y de la perversidad de la boca, va a expresar los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina perversidades inicuas, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Oye, ¿conocemos personajes como estos en las iglesias a veces, sí o no? ¿Se da cuenta por qué es imprescindible que cada uno de nosotros mire hacia sí mismo, se examine a sí mismo y busque crecer y madurar para honrar a Jesucristo, a fin de no caer en estas cosas? Porque esto es entrar en contradicción contra el Espíritu de Dios. Y además de ello, va a acarrear un sinnúmero de males sobre tu iglesia, sobre tu comunidad, tu familia y tu iglesia. Y ese no es el plan de Dios, porque el plan de Dios es que nos conduzcamos todos los días de nuestra peregrinación con santidad.
Ahora, el verdadero cristiano fue sellado para el día de la redención, y este debe quitar de sí toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Así lo enseña Efesios 4, 30 al 31. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, y da esta lista que ya dijimos. Y en contraste con no conformarse a los deseos de la carne, el cristiano obediente vive sometido al señorío de Cristo, bajo el control y llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Revistiendo su vida toda de Cristo. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y lo hace consciente de que la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las prácticas de mentirse entre unos y otros, etcétera, y todo lo que hemos dicho, tiene que ser despojado de su persona y su ser, por cuanto forma parte del viejo hombre. Quiere decir que no tiene nada que ver con tu nueva naturaleza. No tiene nada que ver con la nueva criatura que eres en Cristo. Por causa de ello, el cristiano ha de revestirse de Cristo, quien es el modelo y la imagen que Dios le ha dado para renovarse hasta el conocimiento pleno. Dice Colosenses 3, 8 al 11: ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y da la misma lista que hemos visto, y incluye otras. Después usted lo puede leer en casa. Los que son de Cristo tienen una vida revestida de Cristo, y por eso sus actitudes se caracterizan por la santidad, por el amor, por la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, la capacidad de soportarse el uno al otro, tan necesario en estos tiempos que somos tan intolerantes y tan... estoy haciendo un curso en una universidad allá en California, y estamos en una clase de psicología, y me había tocado hacer una exposición sobre algo, y era un fórum. Yo hago mi presentación y sale alguien de Colombia, una señora, ella, y me dice: lo único que tengo en contra de su argumento es que usted no usa un lenguaje inclusivo en la forma de hablar, porque usted debe de decir latinex, no latinos, usando solo el término neutro masculino. Ya yo dije, ya sé por dónde viene esto, y siempre me cae a mí. Ya viene con la bendita ideología de género. Y bueno, ahí dio todos los argumentos tontos que dan estas personas. El profesor dice: bueno, Héctor, ahora responda. Le digo: claro que le voy a responder. Mire, en primer lugar, hasta donde yo sepa, hasta donde yo sé, la Real Academia de la Lengua Española no ha cambiado que el término neutro, cuando se está en público para hablar, es el masculino. Eso no ha cambiado. Hasta donde yo sé, nunca ha sido una falta de respeto el decir señores y señoras, o simplemente usar el término neutro masculino. En cuanto a latinex, uno, se oye muy disonante. Dos, no está oficialmente reconocido por la academia. Tres, esto psicológicamente hablando, porque en la clase de psicología más bien revela un carácter de baja autoestima en su persona, señora. Y ya por ahí le entró el Héctor Pérez con la cabeza del patio y todo el mundo, eso me revela que usted tiene baja autoestima, usted tiene falta de carácter, usted no se valora a usted misma. Pero es la verdad, hermano mío, es la pura realidad.
¿Eh? Era de Biblia, ¿no? Sí, era de Biblia. ¿Cómo eso puede decir? Porque era inconversa, hermano. Pero dígame que eso no es falta de autoestima. Y ahí salió el tema. Le dije, mire, usted me perdona por lo que le voy a decir. La iglesia de Jesucristo, a lo largo de la historia, nunca ha estado en contra en que un homosexual se convierta a Cristo. Jamás. La iglesia no puede excluir a estas personas. Ahora, la iglesia tiene que ser fiel en predicar conforme a la Escritura. Y si la Escritura señala esto como un pecado, pues es un pecado como mismo lo es robar, matar, adulterar y fornicar. Y se debe llamar a la persona al arrepentimiento. Pero usted no puede pretender que por cuestiones psicológicas usted esté reescribiendo los mensajes para acomodar a cada quien en sus gustos y en sus preferencias. En lo absoluto. Y en cuanto al Latinx, dígame. Vamos entonces a añadirle el ex a todo. Le dije, usted tiene un serio problema teológico. Que usted defiende una identidad de género que no es bíblica. Porque Dios al hombre lo llamó hombre y a la mujer lo llamó mujer. Punto. No hay un tercer punto intermedio, mis hermanos. No lo hay. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Al hecho de que tristemente todas estas mentalidades de ideología de género, de teoría crítica de la raza, se nos está colando y está causando divisiones y problemas internos. Porque el mundo y su filosofía está entrando acá y los creyentes, en base a una falsa defensa de la justicia, están queriendo meterse aquí. Entonces vamos a ser justos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que nosotros no podemos dejarnos que todas estas falacias se metan entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la mente humana tiene mucha diversidad de criterios. Y cuando esto no es conforme a la Escritura, empieza a minar la unidad de la iglesia y no hace ningún bien. Por eso la iglesia debe de ser clara en su doctrina, pero al mismo tiempo no permitir que ni posturas políticas, independientemente de que cada quien tenga sus posturas políticas, porque no se anula nunca la postura política y cada quien tiene su... Hay que respetarlo, siempre que no sea comunista, conmigo no tengo problema. Pero sí les digo, no podemos dejar que eso nos mire, porque, mire hermano, déjeme decirle algo. Dígame usted a mí si es de mayor estima el criterio político, la ideología de género o la ideología que sea, que tu amor a Cristo y a tu hermano. Y si esto me divide, no puede ser parte de mi vida. Eso no significa renunciar a mis principios, a mis criterios. Porque mis principios y mis criterios no hay quien me saque de ahí, a menos que me convenza de lo contrario. Pero eso forma parte de la santidad de vida también y de nuestro peregrinar, porque no vivimos aislados, no vivimos en una burbuja. Y todas estas cosas se están metiendo. Mira, ahí tenemos la iglesia metodista, se acaba de dividir por la ideología de género. Los bautistas del sur no estamos muy católicos. Yo no quería decir católico porque aquel siempre dice que yo soy un jesuita infiltrado. No estamos muy ahí. Gracias a Dios hay un sector conservador que se va manteniendo. Pero todo esto nos afecta, mis hermanos. Y debe de llevarnos a esa capacidad de soportarnos por amor al hermano. Porque vivimos una generación donde en nombre de la tolerancia nos hemos vuelto intolerantes. Y era donde quería llegar con la historia de la señora y el Latinx. Le dije, usted está reclamando un derecho queriendo imponerme su forma de pensar. ¿Qué diferencia hay entonces en mi mente dictatorial, como usted ha dicho, a la suya? Independientemente de que yo hablo como me dé la gana. Colosenses 3:12
vestidos como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? No es con saco y corbata. No es tampoco en chorichancla. Dice santos. Los escogidos de Dios se visten de santidad. Y amados, se visten de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y se lo dice un impaciente, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, debe de perdonarse. Y mi pregunta es, ¿tienes quejas tú a veces de otros hermanos? Sí, las tenemos. Las mortifica muchísimo, le saca la cara a cualquiera, pero hay que amarlo así. De la manera que Cristo perdonó, así hacedlo también vosotros. ¿El modelo quién es? Cristo. ¿A quién hay que imitar? A Cristo. Y mire, hermanos, yo no sé usted, pero si Cristo tuvo a bien perdonar a un miserable pecador como yo, ¿quién soy yo para no perdonar a otro que me ha ofendido a mí menos de lo que yo he ofendido a Cristo? Y ahí es donde radica nuestra fortaleza. Y la exhortación es a empezar a vivir siempre por el Espíritu. Vivir, empezar, si no has empezado, seguir, si ya estás, en vivir por el Espíritu. Cuando vivimos por el Espíritu, Él nos guía, nos enseña, nos consuela, nos alimenta, nos exhorta, nos reprende. Y todo eso colabora para que podamos caminar en nuestra peregrinación de tal manera que en todo Jesucristo sea siempre glorificado. Amén. Que el Señor le bendiga.